Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía y con este tema tan importante de gestión de riesgos. Tenemos la suerte de contar aquí con dos personas que nos van a ilustrar también con sus criterios sobre esta temática. Se trata de Liliana Troncoso. Ella es ingeniera geóloga, ha trabajado durante muchos años en el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Actualmente sigue con sus trabajos de docencia en varias universidades y también como consultora en gestión de riesgos. Por otro lado, tenemos también a Leonardo Intriago, quien trabaja actualmente en el Ministerio de Cultura. Tal vez tendríamos que hablar de gestión de riesgo, de cómo defender el patrimonio cultural del Ecuador, que es muy importante, porque cuando hablamos de defensa de patrimonio, pensamos en lo que está ocurriendo en países donde hay guerra. Todo lo que ha pasado en estos últimos tiempos en Medio Oriente realmente nos angustia, ¿no? De desaparición de patrimonios extraordinarios, que son patrimonios no de una civilización, no de una cultura, no de un país, sino del mundo, del planeta. Y aquí en el Ecuador tenemos algunos patrimonios que son también patrimonios de la humanidad, pero también ha trabajado en lo que tiene que ver gestión de riesgos, sobre todo en Galápagos. Bienvenidos los dos a este programa. Liliana, vamos a comenzar con usted. ¿Qué es para usted la gestión del riesgo? Uy, es muy complejo, porque la gestión del riesgo de la que nosotros vamos a hablar es la gestión del riesgo del desastre, que es totalmente distinta. ¿Gestión de riesgo? Del desastre. Del desastre, o sea, ya. La cuestión es que vamos a entender qué mecanismos nos van a permitir influir en la sociedad, ya que el desastre es una construcción de la sociedad, para poder evitarlos. La cuestión es que nosotros cuando hablamos de un desastre podemos hablar del antes, durante y después. Eso, iba a decir, es en el antes claro, está todo. la prevención. No es solo la prevención. Para mí el hecho de estar en el antes tenemos que hacer una serie de escalones, ¿no? Es entender, comprender, analizar, planificar, organizar, actuar. Si yo no tengo esa serie de escalones, no puedo. No funciona. No. Porque a veces se tiende a hablar a la ligera de gestión de riesgo, pero en el fondo sabemos que tiene que darse ese proceso para que funcione. Sí, la gestión del riesgo es muy compleja. La gestión del riesgo de desastre es muy compleja porque debemos entender en el momento en el que estamos, la sociedad de la cual estamos, la cultura, la historia. Claro. Ahora, Liliana, esa complejidad hay que reducirla al mínimo si queremos que nos entienda la gente, ¿no? Y que actúe en consecuencia, porque nos podemos quedar paralizados frente a la complejidad, y no es eso lo que queremos con lo que ocurre en el Ecuador o en el mundo. Base fundamental de todo esto es la educación. Claro. Y es democratizar la educación. Es decir, que tenemos que comenzar a hablar desde que la ciencia debe comenzar a tener estrategias de comunicación hacia la comunidad. Si la ciencia hace ciencia por ciencia, no es ciencia, simplemente desaparece. La ciencia está en beneficio de la comunidad, y tenemos que tener actualmente, en este tiempo de la inmediatez, de las redes sociales, tenemos que tener todo para que la comunidad entienda dónde vive, frente a qué se está enfrentando, cuál es su ambiente y qué puede hacer. Ahora los niños, o sea, con un clic entienden muchísimas cosas, y es aún más hay que aprovechar esa tecnología. Para comenzar a hacerlo. Sí, desde las abuelitas, recién leía que en un país de Rusia se aprovechaba para que las abuelitas empiecen a enseñar ruso. Entonces podemos y tenemos la obligación, todos los que estamos asociados con la academia, de comenzar a nuestros estudiantes a que democraticen la información. No tiene que ser totalmente cerrado y solo para un grupo, más aún cuando es gestión del riesgo. Claro que sí, muy interesante lo que nos dice. Leonardo, ¿qué experiencia tiene usted en este tema de gestión de riesgo y cómo puede aportar desde su ámbito para que se vuelva más comprensible, más digerible y más puesto en práctica? Gracias, doctora, por la oportunidad que nos brinda también a los jóvenes que hemos tenido una experiencia en la gestión de riesgo desde la comunicación estratégica. Como usted al principio un poco manifestaba el perfil. Mi perfil, bueno, estuve en Galápagos 2 años, y en Galápagos se vive en permanente riesgo. Uno pensaría que viven en permanente paz y felicidad en Galápagos. Pero es posible que existan muchos riesgos provocados por el hombre, porque también el principio precautelatorio es hacia el medio ambiente. Y bueno, en el 2014 y 2015 ocurrieron 2 accidentes, navíos, el encallamiento de 2 buques que ocasionó un caos también
tanto un riesgo ambiental. Por el tema del derrame de combustible. Por el tema del derrame de combustible, pero también un caos, un pánico y un miedo y una incertidumbre ciudadana por el traslado de productos de primera necesidad. Entonces, el desabastecimiento era el riesgo en ese caso, diríamos, ¿no? Claro que uno sí, de los riesgos, y en ese punto pues interviene también la gestión de la comunicación por la responsabilidad social que deben tener los medios en cuanto a generar tranquilidad a la gente, porque también la gente tiene razón en asustarse porque hay especulación, porque hay el riesgo de que los productos no van a llegar y Galápagos se desespera. Entonces, esa es la experiencia un poco en la gestión de la comunicación frente a este tema, pero también estoy aquí porque represento también a una empresa consultora de comunicación que está organizando justamente por estos problemas. Un evento, claro, en estos días de octubre. Sí. Y que también fue un detonante el terremoto del 16 de abril. Yo soy de la ciudad de Puerto Viejo, yo estaba acá en Quito. Desesperado por lo que pasaba allá, claro. Era una desesperación porque no encontrábamos información oportuna en pleno siglo XXI, donde parecería que la información es inmediata. Entonces, son algunos de los problemas que se pueden evidenciar en un país como el Ecuador, que tiene varias realidades, como la de Galápagos, y como también provincias que parecerían que están más cortas, como Manabí o Esmeraldas, pero la gente que somos de allá no nos enteramos tan rápidamente porque la gestión de la comunicación quizá preventiva, no existe esa cultura de comunicación preventiva en el Ecuador y pues pasó lo que pasó. Hay que generarla, entonces, esa cultura que es una necesidad. Por eso es tan importante que la ciencia esté al lado de la comunicación, porque generalmente ha habido un divorcio, el comunicador ignora la ciencia, y el científico no tiene un lenguaje adecuado para llegarse hacia el público, al que, en definitiva, a la gente, al común y corriente, que es la que necesita estar preparada. Con usted se tocó, Liliana, la parte de el antes. ¿Qué pasa en el momento que está ocurriendo el desastre? Hay que actuar. Es no actuar. Pero hay que actuar planificadamente. Regularmente se ve que cuando nosotros no sabemos frente a qué nos estamos enfrentando, viene el pánico y viene la desesperación. Ya vemos que sociedades como Japón, un simulacro no es un ejercicio de sal corriendo y regresa corriendo, sino es algo planificado, un ejercicio donde voy a comenzar a entender a qué me enfrento y qué tengo que hacer en el momento de. Entonces, lo que decía con respecto al divorcio de la comunicación y la ciencia, sí, hay ahora muchas herramientas como la divulgación científica. Nosotros los científicos o las personas que estamos dedicados a la docencia debemos de entender que muchas fuentes de información no son las formales, sino la misma comunidad. El hecho de hablar con la comunidad es necesario entender que ellos quieren darnos sus problemas para poder entender su punto de vista, claro. ¿Qué hacer? Entonces esa traducción de la información, ese poder de que si entiendo muchas cosas, por ejemplo, de medicina para curarme, es necesario que comencemos a entender en qué ámbito del planeta estoy viviendo, dónde es mi realidad, somos sísmicos, somos volcánicos, ¿por qué? Para quitarle todo eso que es culpa de alguien o culpa de otro más y no la mía. De ahí la importancia del conocimiento y la comunicación marchando en conjunto. No nos referimos solamente al conocimiento científico, porque también el conocimiento tradicional en sociedades como la nuestra es súper importante, ¿no? Y hay que darle un espacio. Sí, nosotros tenemos muchísimo. Muchos pensamos que la gestión de riesgos comenzó recién. Cuando comenzamos a ver gestión del riesgo o situaciones que son estudiadas, estaban dándose aquí. Sistemas de alerta temprano como tales ya existen. El hecho que en una comunidad tengan el churo para comunicarse y tomar una acción, una decisión y hacer algo, ya es un sistema de alerta temprano. Así es. Los nombres de los volcanes y muchos lugares nos están diciendo dónde vivimos y qué hacemos. El hecho de que Cotopaxi signifique entre unas de esas garganta de fuego, cuello de, o sea, el Tungurahua y todo eso, ya nos dice, ¿dónde estamos viviendo? Es decir, ¿de dónde viene ese nombre? Por algo. Muchas veces la información viene de los abuelos, yo insisto, ¿no? Los abuelos, los padres tienen muchísima información porque han vivido en este territorio y eso les ha permitido enfrentarse a muchos, ya sean sismos, ya sean deslizamientos, ya sean muchas cosas en las cuales ellos aprendieron y nos quieren transmitir.
Entonces, tenemos bien que importante, aprender a sentarnos, y que la ciencia no viene del libro A, del país B, que supo hacer el OSEC, cuando posiblemente en nuestra casa, nuestro abuelo, nuestro padre, en nuestra comunidad, qué hacer en ese momento dado. Y tal vez es más valioso, ¿no? Y más pertinente, además, porque está adecuada a la propia comunidad. Darle un valor a lo que no está escrito, sino a esta memoria de mantener tradición oral. Exacto, y mantenerlo muy viva y aprovecharlo. Los jóvenes debemos entender, me meto en ellos, que la inmediatez no es de siempre, de sentarnos un momento a conversar en una tacita, tal vez me está dando las claves para poder ayudar en algo. Totalmente de acuerdo, de ahí que rescatamos siempre el valor de la familia, almorzando, tomando café o haciendo algunas cosas juntos, que por desgracia se ha perdido, pero eso tal vez debemos hablarlo en otro programa. Con usted, Leonardo, queremos reiterar este tema de cómo actuar y qué validez puede tener un seminario que se hace, una capacitación que se hace en un momento como el que está viviendo en el Ecuador, en que todavía estamos bajo el impacto del shock de lo que ocurrió el 16 de abril, con las réplicas y con las posibilidades que tenemos, porque sabemos que estamos viviendo en una zona altamente sísmica. A veces tienen que pasarnos las experiencias más desastrosas para poder entender la realidad en que vivimos y cómo afrontarla. Es por eso que este taller que se realizará el 19 de octubre en CIESPAL busca eso justamente, que los comunicadores, que los científicos, que los expertos, los técnicos en el tema de riesgos naturales puedan complementarse y puedan justamente amalgamar cómo comunicar estos mensajes que son tan importantes, que los conozcan, porque el papel de la comunicación y el del periodismo no solamente tiene que estar dirigido a un cierto grupo objetivo, también tenemos a los niños, a los jóvenes. Hoy ya vivimos en un mundo visual, y pues las imágenes hablan por sí solas, pero también hay que darles un mensaje claro, conciso, y que también puedan comprender cómo prevenir y cómo estar preparados. Hoy, por ejemplo, la provincia de Manabí, la mayoría, casi todos, estamos todavía con el susto por cualquier movimiento, y no entendemos todavía cómo reaccionar o qué se debe hacer. Y han pasado 5 meses o 6 de aquel 16 de abril, pues y creo que allí tienen que actuar las autoridades, la propia comunidad, las autoridades locales, las nacionales, porque a veces, los comunicadores, los científicos, porque son varios ingredientes. Por la inmediatez de la noticia, a veces hay una irresponsabilidad de no encontrar la vocería correcta, y a veces lo que se hace es distorsionar el mensaje y la ciudadanía entra en más pánico. Claro, pero también puede haber el riesgo de que se quiera ocultar información, y eso es tan criminal como cualquier otra cosa, porque ocultar información puede poner en riesgo más vidas, ¿no? Por eso hay una responsabilidad. Ni la alarma ni ocultar información, es decir, estar claros de que tenemos que estar con las fuentes correctas, con el conocimiento cierto para poder comunicarlo de forma adecuada. Y hay un papel educomunicacional por eso, porque hay que educar a través de la comunicación también. Totalmente de acuerdo. Creo que es un proceso largo, creo que el Ecuador está iniciando además con las nuevas herramientas tecnológicas también, que a veces no sabemos si es una espada de doble filo, porque también puede afectar mucho el tema de una fotografía, puede distorsionar una realidad. Así es. Y es difícil controlarlo, pero por eso están los medios oficiales, los medios de comunicación, que están justamente informando desde el lugar de los hechos. Ojalá sea más inmediato, claro, a futuro. Pero también tenemos que pensar, y yo quiero agradecerle tanto a Leonardo como a Liliana de habernos dado estos conocimientos. Tenemos que pensar en la importancia que tiene que ver lo que nos decía uno de nuestros anteriores entrevistados, el doctor Vázquez, decía, hay que contrastar las fuentes. No se puede estar solamente con el oficialismo, no solamente con la comunidad, sino ir teniendo todos los criterios de tal manera que el comunicador realmente cumpla su oficio y cumpla su función, que es dar a conocer a la comunidad. Y por supuesto vamos a ver qué sale de aquellos seminarios, de aquellos talleres que aquí se han anunciado y que de alguna forma tratan de llenar un vacío. Gracias a ustedes y continuamos luego de una pausa.